Hoy día vamos a concluir el libro de Nehemías y le hemos puesto como título Reforzando los principios. Nehemías capítulo 13, 14 al 30. Reforzando los principios. El escenario es la parte final de lo que ocurre con Nehemías. Y yo les pregunto, hermanos, ¿deseamos vivir nuestra vida en la voluntad del Señor o en la voluntad nuestra? Ese es el asunto. ¿Es mi voluntad o la voluntad de Dios? Cuando yo digo, Señor, hágase tu voluntad, de alguna manera yo estoy renunciando o cediendo mi voluntad a la voluntad de Dios. No sé si usted está de acuerdo con eso, pero así debe ser. Siempre, siempre nos va a ir mejor cuando hacemos la voluntad de Dios y renunciamos a hacer nuestra voluntad. Siempre nos va a ir mejor. También, otra pregunta que nos debemos hacer, ¿deseamos la prosperidad de Dios? ¿Deseamos que Dios nos prospere o deseamos prosperar nosotros con la bendición de Dios, entre comillas? Hay una diferencia también en eso. Yo puedo generar mi propia riqueza independiente de Dios, pero yo no sé si eso durará per sécula para siempre, sino que yo quisiera tener una prosperidad integral. No sé si usted me entiende esta palabra. Prosperar espiritualmente, prosperar como persona, prosperar como familia y prosperar también económicamente. Y a veces la prosperidad enfocada solamente en un objetivo económico material trae costos, sacrificios de situaciones que a veces nosotros tenemos que ir dejando de lado porque nos hemos enfocado tanto en ese solo deseo. Deseamos la bendición de Dios en nuestro caminar, deseamos la protección de Dios. Cuando decimos protección, no sabemos qué nos depara, qué ocurrirá, qué pasará más adelante, con qué dificultad nos vamos a encontrar, qué enemigos vamos a tener, qué persecución o qué obstáculo o qué crisis. Por lo tanto, deseamos la protección de Dios siempre, porque cuando yo me independizo de Dios, de alguna manera dejo de lado también que Dios me proteja. ¿Deseo yo vivir mi propósito o el propósito de Dios para mí? Yo a veces me enfoco. He estado leyendo un libro que habla acerca de quién sirve a quién. ¿El hombre sirve a Dios o el hombre busca servirse de Dios? El hombre en posición de rey diciéndole Dios concédeme, Dios dame, Dios ayúdame, Dios atiende, Dios arregla, etcétera. Pero es diferente cuando Dios es rey y yo me pongo a sus pies y le digo, Señor, ¿qué quieres, qué deseas? ¿Cómo puedo yo servirte? Etcétera. Eso yo tengo que entender también. Lo otro con respecto a esto es que siempre, siempre habrá consecuencias en las decisiones que tomamos. Siempre, siempre habrá consecuencias. Positivas o negativas, pero todo traerá resultados o consecuencias. Ahora, no siempre nos damos cuenta de los giros o cambios de rumbo que toma nuestra vida. No siempre nos damos cuenta. Sutilmente. Los golpes de timón brusco traen volcamiento y una crisis, un caos. Pero los giros sutiles poco a poco van perfilando nuestra vida hacia un destino que tal vez nosotros inconscientemente hemos llevado. No nos hemos dado cuenta. Entonces,
También, hermanos, es importante reconocer que las presiones, y usted va a ver en este resto del capítulo, las presiones muchas veces afectan las correctas decisiones. ¿A quién no le ha pasado? Las presiones afectan las correctas decisiones. Qué terrible es eso. Decidir por la presión. Saber que se decide no lo correcto, sin embargo se decidió. Usted va a ver este proceso en esta historia, de que las presiones afectan las correctas decisiones. A veces es necesario, y aquí está la voz de Nehemías, a veces es necesario que alguien nos alerte, que alguien nos diga, que alguien alza la voz, que alguien nos advierta, que alguien nos aconseje, que alguien nos reprenda, como lo hizo Nehemías, que alguien nos confronte, como lo hizo Nehemías. Nehemías reprendió a los comerciantes, confrontó a los nobles. A los nobles los confronta porque ellos sabían, ellos tenían conocimiento, habían sido educados. Los otros comerciantes tal vez estaban actuando motivados por la necesidad o las presiones. Pero también es importante entender esto, que alguien nos reprenda, nos aconseje, nos confronte. Nehemías hizo esto por el pueblo de Dios. Y qué buenos son aquellos consejeros, aquellas personas que de alguna manera nos dan una palabra de alerta, o nos confrontan o nos reprenden o nos corrigen. ¿Qué tan abierto también, qué tan abierto estamos a reconocer y escuchar lo que Dios nos dice a través de sus siervos? Nehemías tuvo que buscar la manera de llegar, de poner el énfasis, de darle al pueblo la palabra que ellos necesitaban. Estamos hablando de reforzar. Porque aquí ya la muralla, el muro de Jerusalén ya fue reconstruido, las puertas fueron restauradas, fue restaurado también el sacerdocio, fue restaurado el culto a Dios, fue restaurado todo lo que es la liturgia del templo. Sin embargo, nos damos cuenta de que aquí ellos estaban incurriendo en faltas. ¿Qué tan dispuestos o qué tan abiertos estamos a reconocer y a escuchar? ¿Qué tan dispuestos estamos a no justificarnos, a no justificar el error, argumentando excusas que a veces agravan la falta, ¿cierto? Usted lo sabe. Entonces, hermanos, en esta mañana vamos a ver los principios que reforzó Nehemías en el pueblo de Dios. El primer principio fue el orar. El primer principio, todo comienza con la oración. Usted va a ver que en este libro de Nehemías no hemos visto oraciones de Nehemías, solamente en el capítulo 1. Pero ahora, en este capítulo final, hay 3 oraciones de Nehemías. 3. En el versículo 14 dice: acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto. Acuérdate de mí, oh Dios, porque él está enfrentando una situación donde se habían relajado los principios y él necesitaba corregir. Por lo tanto dice: acuérdate de mí, oh Dios, con tu gracia, tu sabiduría. Dice: no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Él está pidiendo que Dios recuerde estos hechos. Él está pidiendo justicia, que Dios le dé o le haga justicia en estas situaciones que están viviendo. En el versículo 22 dice: acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Aquí ahora Nehemías está pidiendo perdón por los errores,
Podemos anotar aquí las cosas. Que Dios haga justicia. Pedir perdón por los errores, etcétera. El versículo 29 dice: acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y los levitas. Si usted mira estas tres oraciones, se va a dar cuenta que Nehemías pide que Dios tenga en cuenta estas situaciones. Está pidiendo que Dios le haga justicia, que Dios intervenga, que Dios tenga misericordia, que Dios le ayude en su gestión personal, como dice el versículo 22. Él pide perdón también por los errores y pide que Dios mantenga su fidelidad con su pueblo. Yo veo aquí, hermanos, la humanidad de este hombre. Y en realidad todos nosotros, absolutamente todos, tenemos áreas débiles, tenemos áreas vulnerables. No somos 100% eficaces. No sabemos todas las cosas. Tenemos debilidades en nuestro carácter. Tenemos a veces problemas de conocimiento, de destreza. No hemos sido capacitados. Sin embargo, vemos que el espectro del servicio que Dios nos pone delante es tan diverso que definitivamente necesitamos orar. Necesitamos orar. Lo que yo no sé, Dios me lo puede dar. Lo que yo no tengo, Dios me lo puede dar. La sabiduría que yo no tengo, Dios me la puede. Lo que yo no sé, Dios me lo puede mostrar, me lo puede informar. Hermanos, siempre, cuando se trata de restaurar, cuando se trata de reforzar principios, tenemos que comenzar orando. Tenemos que poner esto como el número uno. Yo tengo que poner, tal vez Nehemías lo hizo porque a él le gustaba escribir las cosas. Estas oraciones son bastante breves, pero es lo que él registró. Recordemos que este libro fue escrito por él. Entonces, él seguramente como persona no quiso poner todo el contenido de sus oraciones, simplemente puso un pequeño extracto para enfatizar de que cuando está todo bien, entre comillas, en lo material, no es correcto, no es bueno dar este cambio de giro, este relajo, y comencemos a desviarnos de lo que trajo tanta consecuencia negativa. Entonces, lo primero es orar. Lo segundo es, estamos reforzando principios, ver. ¿Qué dice el versículo 15? Dice el versículo 15, en aquellos días vi en Judá. Nehemías abre sus ojos. Dice, vi en Judá que a algunos, y aquí comienza a describir diferentes actividades. Dice, vio algunos que hacían esto y que otros, etc. Debemos pedir a Dios que abra nuestros ojos para ver la realidad tal cual es. Hay una alabanza que dice, ayúdame a mirar con tus ojos. Porque a veces uno llega a una ciudad, a un lugar, encuentra bonito, encuentra que está todo bien, pero sin embargo, usted no sabe qué es lo que ocurre espiritualmente en esa ciudad. Ayúdame a mirar con tus ojos y ayúdame a sentir con tu corazón. Es importante, hermanos, que Dios nos muestre. Cuando uno siente que la temperatura ambiente se enfría, cuando las conversaciones, cuando las actividades comienzan a ser no tan, a ver cómo discernirlo tan
están en ese feeling, no sé cómo describir esto. Pero Nehemías tenía esta preocupación y él se propone ver. Ver la realidad tal cual es. No lo que nosotros pensamos que es, porque a veces también nosotros tendemos a tratar de entender las cosas o lo que queremos ver. A veces hay mamitas que no ven lo que sus hijos hacen y dicen: yo confío en mis hijos ciegamente. Oiga, ese es un error. Hay otras que dicen: yo sé lo que he criado, pastor. Otras dicen: yo conozco a mi hija, yo conozco a mi hijo. ¿Qué se puede hacer allí? ¿Sabe? Usted está viendo lo que quiere ver. No quiere ver la realidad. Nehemías tal vez le pidió a Dios: Señor, yo quiero ver lo que aquí está pasando. Tal vez vio más allá, vio lo que para los demás era normal, porque es normal, por ejemplo, si miramos aquí las actividades, dice algunos que pisaban en lagares, pero en días de reposo, acarreaban haces o granos, cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos, toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté acerca del día, mire, aquí está la diferencia, acerca del día en que vendían las provisiones. Entonces aquí en este versículo nos damos cuenta de que ellos estaban trabajando, es lícito trabajar, para los demás es bueno trabajar, y cada uno sabe cuándo trabaja, pero el tema es que si yo quiero vivir a la voluntad de Dios, si yo quiero la prosperidad de Dios, si yo quiero la bendición de Dios, si yo quiero la protección de Dios y si yo quiero vivir el propósito de Dios para mí, yo tengo que poner atención entonces. ¿Cuándo debo y cuándo no debo trabajar? ¿Se entiende? No estoy hablando de ley, estoy hablando de principios. Entonces, Nehemías vio lo que para los demás era normal, era correcto, estaba en orden, era legal, era decente, era ajustado a derecho. Sí. Entonces, hermanos, Nehemías vio, ellos estaban trabajando bien, supuestamente, pero el problema era que lo estaban haciendo en un día que no correspondía. Vio actividades que confrontadas con la palabra no calificaban. Si ese es el tema. Si yo lo miro desde el punto de vista, por decirlo, horizontal, ¿cierto? En esta sociedad es correcto trabajar, cargar, pisar uvas, ¿cierto? Transportar, llevar mercadería, es correcto. Pero sin embargo, si yo eso lo confronto con la palabra, es allí donde aparecen las diferencias. Y es allí donde yo debo tener cuidado. Es ahí donde Dios me pone la vara, la medida. Es allí donde el Señor me confronta. Es ahí donde Dios me pone la altura donde yo debo llegar. Es ahí donde yo puedo ser cotejado, chequear. Así tiene que ser. Si yo quiero vivir la voluntad de Dios, disfrutar de la prosperidad de Dios, la bendición de Dios, la protección de Dios y el propósito de Dios. Si usted tiene eso en su mente, tiene que obligadamente reconocer que usted no puede distanciarse de los principios de Dios en la gestión laboral, en la gestión comercial, en su gestión profesional. ¿Qué preferimos ser? ¿Comerciante cristiano o cristiano comerciante? ¿Qué preferimos ser? ¿Abogado cristiano o cristiano abogado? Sí.
¿Entiende la diferencia? Nuestra propia impresión, hermanos, nuestra propia lógica, nuestro propio sentido común, o la palabra de Dios. Wow, ¿cierto? Yo tengo discernimiento, yo puedo tener una opinión, puedo tener un sistema valórico, yo puedo tener un sentido común, puedo tener una impresión de algo, pero qué diferente es cuando yo eso lo pongo y lo confronto con la palabra. Es allí, hermanos, donde se me desarma el naipe. O tal vez tengo que hacer pequeños ajustes. O tal vez no tengo que hacer ningún ajuste. Todo depende de mi actitud. ¿Qué fue lo que vio Nehemías? Vio gente pisando en lagares. Vamos pisando las uvas, ¿cierto? Los vio recogiendo granos, cosechando. Los vio cargando asnos con toda clase de mercaderías, dice. Y traían a Jerusalén, a la misma ciudad santa. Y tal vez más de alguno venía orando para decir, Señor, ayúdanos para que vendamos toda esta mercadería. Puede ser, ¿cierto? Pero el tema es ese. El tema es ese. ¿Usted recuerda cuando compartimos en la clase hace unos domingos atrás, donde el Señor Jesucristo, a los 12 años, tenía absolutamente claro este tema? Cuando Él se pierde de este regreso de las fiestas de Jerusalén, del viaje de Jerusalén a Canaán, se dan cuenta que el niño no venía y al niño lo encontraron no en los videos, ni en la plaza de juegos, ni en la cancha de fútbol, ¿cierto? Ni en el cine. No, sino lo encontraron ¿dónde? En el templo. ¿Y cuál fue la respuesta de él? Que en los negocios del Padre le convenía estar. Entonces el tema es, hermanos, que si el Señor lo tenía tan claro, para él lo relevante eran los negocios del Espíritu o los negocios de Dios. Los principios de asociación con Dios son importantes. Obviamente que aquí no hay obligación. Usted puede hacer lo que usted quiera. Pero si usted quiere la bendición de Dios, la prosperidad de Dios y todo lo que he mencionado, usted debe mantener este celo de respetar los principios de Dios, los principios de descanso que Dios mismo había practicado desde la creación. 6 días trabajó y el séptimo descansó. Aparte un día, claro. La iglesia dice la historia que lo celebra el día domingo, símbolo de la resurrección, símbolo de la nueva vida que vivimos en Cristo. Los adventistas siguen apegados al sábado. El tema es que yo debo respetar esto como principio. Yo debo respetarlo. Dice Watchman Nee en un libro que se llama Sentados, andad, estar firmes. Él dice que cuando Dios termina la creación, como que prepara todo un escenario, todo un ámbito. Y cuando tiene todo listo, crea al hombre. Y cuando crea al hombre, el hombre entra en el reposo de Dios. Es decir, como que Dios anhela compartir con el hombre su reposo, su descanso. El problema es que muchos hombres no están dispuestos a tener un paréntesis en su actividad semanal para compartir su reposo con Dios. Aunque Dios desde el mismo Génesis nos enseñó a compartir su reposo con nosotros. Anótelo. Porque esto es importante. Yo debo
yo debo, iba a decir una palabra media fuerte, yo debo domesticarme. Porque a veces le damos, vamos, ¿cierto? Yo debo tener mi tiempo en que Dios me renueve, en que Dios me refresque, en que Dios me visite, en que Dios me escuche. Yo debo tener mi tiempo de ofrecerle a Él lo que Él me ofrece durante toda la semana. De ser recíproco en darle a Él alabanza y gloria, en darle a Él gracias. Pero eso no es un gracias y hasta luego, ¿cierto? Sino que es un momento de reflexión, de pararme. Yo estuve en iglesias, hermanos, esta semana que pasó, en iglesias no muy numerosas. Vi personas, la mayoría mayores de edad, pero entre ellos habían presidentes de universidad, gerentes de empresas, millonarios y multimillonarios, cantando el mismo himno que este humilde pastor santiaguino cantaba, escuchando la misma palabra, la misma humildad. De ellos me impresionó, de verlos, cada uno de ellos apartando su tiempo para estar con Él. Qué impactante fue para mí eso. Me decía, mira, en esta iglesia, cuando se presenta un proyecto, el pastor no necesita detenerse mucho para levantar una ofrenda de $3 millones para algún proyecto. Porque ese hombre es empresario, ese es millonario, ese es multimillonario, ese tiene muchos contactos. Entonces, el tema no es el dinero, el tema es mantenernos firmes en los principios de Dios. Entonces, hermanos, ¿cómo el hombre puede violar esos principios? De preferir sus negocios, sacrificando su comunión con Dios. Ese es el tema. A veces yo pienso que trabajando más voy a ganar más, pero Dios me dice, cuidado, tal vez ganes más en lo inmediato, pero yo no puedo garantizarte que vas a mantener ese ritmo. Tal vez ganes más en el momento, pero la ruina de tu propia alma y de tu negocio puede estar en un mediano o largo plazo. Aunque en lo inmediato estás ganando para tu bolsillo, pero estás perdiendo en tu vida espiritual. La reacción de Nehemías, ¿cómo fue? Radical. Mire, dice, les amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando así el día de reposo? Celo. Dice, poniendo ahora el ejemplo, ¿no hicieron así vuestros padres? Y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad, y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo. Mire, y dice, y sucedió pues que cuando iba oscureciendo a la puerta de Jerusalén, antes del día de reposo, dije que cerrasen las puertas. Ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo y puse a las puertas algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran cargas. La reacción de Nehemías fue radical, pues sabía el riesgo de una gran pérdida que vendría si él no intervenía.
A veces pasa eso. Sabía que podría haber una prosperidad momentánea, pero una ruina definitiva. Primero lo espiritual y luego lo material. Qué fuerte. Nehemías reprendió, dice el versículo 15. Versículo 17 dice que confrontó. Y el versículo 19 dice que ordenó. Ordenó. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Entre los comerciantes o entre los nobles? Mateo 6:33 dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Qué prefiero? ¿Buscar el reino y esforzarme con todo esto que se llama sudor de mi frente para añadir todas las demás cosas? ¿O aceptar la invitación del Señor que me dice, busca primero mi reino y yo te añadiré todas las demás cosas? Es nuestra la elección. Nosotros tenemos que tomar una decisión. El tercer principio es purificar. Dice el versículo 22, y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día del reposo. Cuando hablamos de purificar, esto habla de una limpieza del alma y también física. Ellos se lavaban. Era toda una ceremonia que está en Levítico acerca de la purificación. El agua pura era para lavarse, purificarse. También esto es símbolo de nuestra confesión y también de nuestra dedicación, de renovar nuestra entrega a Dios. Esto implicaba también recuperar la autoridad moral y la autoridad espiritual. Entonces, cuando Dios me habla de que yo debo reforzar mi oración primero, segundo, mi visión, y luego mi purificación. Señor, yo debo honestamente presentarme delante de ti y reconocer qué necesito limpiar, qué necesito dejar, qué mancha necesito lavar. Eso me dará a mí de nuevo una autoridad. Primero espiritual y luego moral. Primero espiritual porque cuando yo restauro mi comunión con Dios, Dios me da esa autoridad. El enemigo ya no tiene de qué acusarme, pero la sociedad me observa y me espera. Y a veces tengo que esperar para recuperar mi autoridad moral. Porque la gente dirá, ¿con qué moral este dice esto? Si yo lo vi hace cuántos días. Tal vez Dios me perdonó, pero yo también necesito volver a retomar una línea de conducta para volver a tener la integridad o la autoridad moral. Número 4, vigilar. Vigilar. En el mismo versículo 22 dice, y que viniesen a guardar las puertas. Guardar las puertas. Vigilar significa no confiarse. No confiarse. A veces es necesario establecer alguna normativa autodisciplinada, algo que a mí me lleve a que yo estoy vigilante de que esto no vuelva a ocurrir.
Usted sabe que hay ciertas rutinas que las personas adoptan inconscientemente. Esa cultura uno tiene que irla dejando de lado. Esa cultura de ese comportamiento, de esa forma. Entonces yo debo no confiarme. Yo debo supervisar. Debo controlar. ¿El objetivo cuál era? Que no entrase ninguna mercadería. Así dice el versículo 19. Al final dice, para que en el día de reposo no introdujeran carga. Hermanos, esto tan fuerte de vigilar, de poner gente ahí en las puertas, con esa autoridad, para que no entre la mercadería, para que no haya negocio, para que no se perturbe, no se contamine lo que debía ser solamente una relación vertical con Dios, no se contamine con una actitud negociante o comerciante dentro del pueblo de Dios en ese día. Pero yo pregunto, en el tiempo de la ley, en los tiempos de Nehemías, esto se podía hacer, pero en el tiempo de la gracia, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo enfrentamos esto? Porque usted me dirá, pues claro, eso en el tiempo de la ley, pero yo no voy a poner un carabinero en la puerta de su casa para que usted no entre cosas. No se puede hacer. Pero el tiempo de la gracia soy yo quien debe tomar la decisión. Soy yo en que debo ceder mi voluntad a Dios. Por allí leí, para que usted lo entienda, leí en el estatuto del concilio de las asambleas de Dios, había un artículo donde dice que somos una confraternidad voluntaria de pastores y de congregaciones de todo el mundo. Y estamos, las asambleas de Dios, en 250 países. Pero el artículo que me llamó la atención, dice usted voluntariamente. Nadie le obliga, voluntariamente usted se integra a esta confraternidad. Pero cuando usted se integra, desde allí en adelante usted debe sujetarse a la normativa. No, voluntariamente ingresa, pero cuando está dentro usted debe someterse a los reglamentos, a los estatutos y todo lo que la Asamblea de Dios demande. Eso es porque estamos en esta confraternidad y tenemos una credencial, tenemos un respaldo legal, etc. Pero luego a nosotros como cristianos de la iglesia, nosotros no podemos aplicar eso. Por lo tanto, queda siempre el tema de que es una decisión personal. Yo una vez tuve una experiencia, alguna palabra me confrontó, me llevó a reflexionar mucho sobre esto, sobre este punto. Y yo le dije al pastor, pastor, ¿puedo conversar con usted una palabra? Y sí, me dijo, yo solamente un minuto le dije. Usted me ha honrado poniéndome bajo responsabilidades, me ha honrado cediéndome púlpito para coordinar servicios, para compartir algunas enseñanzas. Yo le dije, pero yo quiero decirle lo siguiente. Yo quiero que si usted me ve en algo raro, en algo malo, en algo que no corresponde, usted me amoneste, me corrija. Yo le entrego a usted la autoridad para que sea usted quien sea la persona que a mí me vuelva al lugar que corresponde. Porque a veces queremos, hermanos, los beneficios, pero no siempre queremos las responsabilidades. Hay derechos y deberes. Entonces, esto es importante también tenerlo claro, de que si Dios me está bendiciendo, yo debo tener esta honestidad para sujetarme. En tiempo de la gracia, sujetarme a la palabra, sujetarme al consejo de la palabra. Y si yo reconozco autoridad en una persona de mayor estatura espiritual que mí, tengo que decirle, yo quiero que tú me ayudes. Yo quiero llegar bien.
Yo quiero correr mi carrera como debe ser un verdadero hijo de Dios. Si tú me ves en algo, por favor, dímelo. No es fácil dar ese paso, pero vale la pena. Lo quinto. Lo quinto es hablar. Versículo 24. Tanta riqueza, hermano, que tiene este pasaje. No sé si usted está de acuerdo conmigo. Dice, versículo 23, dice, vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Habían perdido identidad. La mezcla, la unión con los pueblos, ¿se acuerda que se enfatiza también en este libro de Nehemías lo que es pueblo de Dios y pueblo de la tierra? Entonces estas alianzas, estos, podríamos decir, lazos o enlaces, trajo consecuencias. La mitad de los hijos hablaba la lengua de Asdod. Podríamos decir que la mitad de ellos hablaba la lengua del mundo. Qué pena. ¿Qué hablan nuestros hijos? ¿Qué lenguaje están usando? Dice, no sabían hablar judaico. No sabían hablar judaico. Es decir, no había alguien que intencionadamente velara por la preservación del lenguaje. Yo no quiero tomar esto solamente como un tema de la lengua, sino que más bien de lo que es el lenguaje de los hijos de Dios. No es un tema de idioma, sino que es un tema de qué lenguaje usamos. Claro, ellos habían tomado ese idioma, habían tomado esa lengua, pero también habían tomado esa cultura. Conversaba ayer, o el viernes, de que dentro del contexto latinoamericano, porque mi cuñada fue con su esposo, fueron a Colombia, a un congreso en una universidad, donde mi cuñada, ella es doctora en matemáticas. Ella fue a dar una conferencia sobre matemáticas. Ella es una eminencia en lo que es las matemáticas, profesora de universidad, decano y todo eso. Y dice que en un momento tuvieron la oportunidad de compartir con algunos profesionales de ese nivel y decían todos que en realidad admiraban a Chile por su economía, por su orden, por su limpieza, por su desarrollo, por sus carreteras, por sus edificios y todo eso. Pero sin embargo, algunos compartían la experiencia de que habían vivido acá en Chile 2 años, 3 años, y decían lo que más les impactó el lenguaje vulgar. Es la grosería y el doble sentido que está en todos los niveles de la sociedad chilena. El colombiano, cuando no conoce a alguien, lo trata de tú, pero cuando lo conoce, lo trata de usted. Yo he tenido la oportunidad de estar en algunos países latinoamericanos y realmente, hermanos, Chile es lejos un país muy grosero para hablar. Pensemos esto. Nehemías ve la forma de hablar que tienen ellos. La mitad de sus hijos hablaba esa lengua. Otros no tenían idea, no sabían acerca del lenguaje judaico. Es decir, para Nehemías fue tan impactante escuchar un lenguaje ajeno o distante a la palabra de Dios. Un lenguaje carente de fe.
un lenguaje negativo, un lenguaje destructivo, un lenguaje contaminado por groserías, un lenguaje agresivo, un lenguaje maldiciente. Hermanos, las palabras levantan o las palabras hacen caer. Hay unos textos, solamente quiero que los miremos un poquitito. Juan 3:11 y Juan 3:31. De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos. Y lo que hemos visto, testificamos. Esta futura generación que percibe Nehemías no tenía una proyección espiritual. Ese es el tema, hermanos. Porque Dios es un Dios de generaciones. Cuando yo me vaya, ¿quién seguirá? ¿Estará preparado la generación que he dejado para seguir por la senda que Dios quiere que nosotros sigamos? Ese es el tema. ¿Qué será de ellos? Yo no estaré siempre. El versículo 31 dice de Juan 3, dice, el que de arriba viene es sobre todo y el que es de la tierra es terrenal. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. ¿Se da cuenta cuánto valor tiene el lenguaje? Lo que decimos. Lo que hablamos. Efesios, capítulo 5, versículo 19. Dice, hablando entre vosotros con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Nehemías esto no lo vio entre los hijos de sus hermanos. Y tuvo que enfrentarlo de una buena manera. El último texto, Primera de Pedro 4:11. Y hay muchos versículos que hablan sobre esto. Porque nuestras expresiones están conectadas. Dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Dice, si alguno habla, hable conforme ¿a qué? A las palabras de Dios, no el lenguaje de Asdod, no el lenguaje de los pueblos de la tierra. ¿Se da cuenta? Entonces dijo Nehemías, si yo sigo tolerando que esta forma de hablar permanezca, significa que no hay futuro para el pueblo de Dios. Porque por estas alianzas han traído esto y la forma de hablar, la expresión, las palabras, las conversaciones están totalmente disociadas de lo que es la palabra de Dios. Hablar. Número 6. Limpiar. Dice el versículo 30. Pero antes de eso, no quiero saltármelo. Mire, ¿cómo es de radical todo esto? Y reñí con ellos. Dice el versículo 25. Los maldije. Herí a algunos de ellos. Les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, ni tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. No pecó por esto Salomón, toma el ejemplo del pasado, no pecó por esto Salomón, rey de Israel. Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Dice, y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra vuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Y además dice, y uno de los hijos de Joiada,
hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sambalat. ¿Se recuerda en las clases pasadas? Vimos que Tobías se había instalado en la casa de Dios y este otro enemigo de la casa de Dios ahora era familiar del sumo sacerdote. Eran consuegros. Dice, por tanto, lo ahuyenté de mí. Y aquí Nehemías registra su oración: acuérdate, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y los levitas. Los limpié. Este es el principio número 6, limpiar. Los limpié. Otra versión dice, los expulsé. Significa que Él erradica, saca, corta y elimina toda influencia que a Él le haga apartarse de los verdaderos principios de Dios. Tan radical. Pero hermanos, muchas veces cuando uno ha tenido una vida espiritual más o menos mediocre, con lucha, de repente arriba, de repente en el suelo y de repente ni siquiera sabemos dónde anda. Cuando uno ha tenido crisis grandes y con todo esto además situaciones de crisis familiares, matrimoniales o de relación con los hijos, la verdad es que vale la pena intentar ser radical y cortar, sacar, erradicar, eliminar, borrar aquello que puede llevarnos a un caos espiritual. Lo séptimo es asignar. Asignar. Versículo 30 dice, y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, cada uno en su servicio. Cada uno en su servicio. Esto es asignar funciones, tareas prácticas, específicas. De verdad, hermanos, yo fui cuatrero. Siempre me saqué puros cuatros. Y siempre pasaba con un 4. Me conformaba con pasar. No tenía muchas motivaciones, tenía una adolescencia un poco crítica. Pero el tema es que cuando yo entré a los caminos del Señor, seguí manteniendo una actitud cuatrera. El primer amor me duró un poco, pero por allí, de repente adentro, de repente afuera, de repente arriba, de repente en el suelo, hasta que me encontré con un amigo y le expliqué mi problema. Yo le dije, yo no quiero que mi vida cristiana sea así. Me dijo, tú tienes que, no me dijo domesticarte, pero me dijo algo así como tú tienes que autodisciplinarte. La autodisciplina te llevará a un crecimiento sostenido en tu vida espiritual. Tú tienes que autodisciplinarte. Tú tienes que autoimponerte el leer la palabra de Dios cada día. Tú tienes que imponerte el orar y tienes que imponerte el estudiar. Y si no eres capaz de hacerlo, yo te sugiero, anda al Instituto Bíblico. Y allá te van a ayudar, te van a enseñar y tú vas a tener que rendir. Y yo dije, eso voy a hacer. Y me metí 3 años en el Instituto Bíblico. Porque la verdad, hermanos, que me cansó esa vida de siempre estar de repente bien, de repente mal. De repente asistía con mucho fervor, pero de repente me perdía semanas enteras. De repente quería orar y de repente no tenía ni una gana de orar. Entonces yo dije, la vida del creyente no debe ser así. Esto debe ser una vida emocionante, una vida apasionada.
Una vida que me tiene que llevar a una aventura distinta, nueva, sorprendente. Asignar tareas. Asígnese tareas. Asígnese obligaciones con su propia vida. Asígnese disciplinas. Asígnese el congregarse con fidelidad. Asígnese el orar cada día. El tener un tiempo de lectura. Hermanos, esto es importante. Si usted no asigna tareas, así como estos sacerdotes estaban allí como vigilantes, como guardias, custodiando, así también su vida espiritual tiene que ser custodiada por su temor a Dios. Porque la carne le va a decir, no quiero, no tengo ganas, tengo sueño, estoy cansado, etc. La carne le va a decir, sabes que no siento de ir. En realidad, hermano, nunca la carne va a sentir. Estamos terminando. Lo último, honrar a Dios. Honrar a Dios. 31. Dice el versículo 31, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias. Y concluye, acuérdate, Dios mío, para bien. Dice, para la leña. ¿Qué significa esto? Significa que no podía faltar la leña para el fuego en el altar. El fuego en el altar. Debemos siempre tener la combustión, ¿cierto? El combustible para que haya fuego en nuestro altar. Esto es relación con Dios. El altar del sacrificio, el altar del holocausto, el altar de la ofrenda del todo quemada. Esto significa que ese fuego nunca podía apagarse, por lo tanto, debía haber siempre leña. Amén. Tenga usted esta actitud. Y el otro aspecto de honrar a Dios, dice, y para las primicias. ¿Qué significa esto? Primicia significa Dios debe ser primero en tu vida. Y eso, ese lugar que tú le das a Dios debe reflejarse en cuando tú le presentas una ofrenda o le entregas la primicia de tus primeras ganancias, de tus primeros frutos de la tierra. No es cuánto, sino que es el principio de honrar a Dios, de honrar a Dios. Cuando alguien, si tiene 10 hectáreas de naranjales, si trae una naranja o trae una malla de naranja, es lo mismo, pero es una primicia para Dios. Todo lo que emprendemos, hermano, tiene que tener el sello de que Dios está en ese emprendimiento, en esa labor, en ese trabajo. Yo no sé qué va a pasar. Siempre hay elementos que no están en mi control. No tienen que ver con mi gestión. Siempre hay elementos así. Cuando usted va a un supermercado, usted puede comprar de diferentes marcas. Algo usted le dice, no es solamente la calidad ni el precio. Algo usted le dice, esto lo quiero llevar, esto me gusta. Usted como fabricante de ese producto no estuvo presente, pero alguien decidió ahí. Dios tiene que ver con eso. Si queremos, hermanos, amados, si queremos vivir en la voluntad de Dios, si queremos disfrutar la prosperidad de Dios, si queremos sentir siempre la bendición de Dios y contar con la protección de Dios y vivir en el propósito de Dios, debemos orar, debemos ver la realidad, debemos purificarnos, debemos estar vigilantes
velad y orad, dice, para que no entréis en tentación. Debemos tener un lenguaje en armonía con la palabra de Dios. Debemos limpiarnos. Debemos asignarnos funciones y tareas prácticas y debemos honrar a Dios en nuestra vida. Muchas gracias, que el Señor les bendiga y terminamos con Nehemías. Oramos. Señor, tú has sido bueno y has sido fiel. Gracias por este libro que hemos podido estudiar. Gracias, Señor, por tu presencia en cada una de nuestras clases. Gracias, Señor, por los principios que hemos descubierto en este precioso libro. Gracias, Señor, porque tu deseo siempre es bendecirnos, es prosperarnos, es protegernos. Señor, te doy gracias porque estos principios, sin lugar a dudas, van a reforzar la vida espiritual de tus hijos. Gracias por aquellos que han tomado la decisión de orar. Gracias por aquellos que quieren abrir los ojos para ver como tú ves. Gracias, Señor, por aquellos que quieren purificarse para recomenzar. Gracias por aquellos que van a supervisar y controlar que su proceso vaya por buen camino. Gracias por aquellos que van a adecuar su lenguaje, sus palabras y sus expresiones de acuerdo a tu palabra. Gracias, Señor, por aquellos que se han asignado tareas personales que apuntarán, Señor, a un progreso espiritual. Gracias por aquellos que quieren honrarte en lo que están emprendiendo. Señor, sabemos que es importante respetar tus principios. No es un día de reposo de acuerdo a la ley de Moisés, sino que es un principio de vida para que no nos desviemos, para que no nos debilitemos, para que nunca nos apartemos de ti, Señor, ni de tu palabra. Gracias, Señor, porque cuando nosotros estamos en tus negocios, tú prosperas nuestros negocios. Gracias, Señor, porque esa es una realidad y lo hemos podido ver en un sinnúmero de veces. Bendice a tus hijos, Señor. Bendice a tu pueblo. Bendice cada hermano que ha estado en esta mañana recibiendo tu palabra. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.